Pues aquí estamos para contarles una historia. La historia de don Patricio, el abuelo Patricio. Y pues él nos hablaba mucho de cómo había conseguido su parcelita. Y nos decía que teníamos nosotros que aprender a hacer contratos, porque eso era importante. Y nos decía también que teníamos que aprender a pagar las deudas que teníamos con los demás y con el Estado. Y nos decía también que existía, dizque, unas leyes que decían que uno tenía que pagarle impuestos al Estado por la propiedad que teníamos. Y comenzamos a escuchar de don Patricio, nuestro abuelo Patricio, cómo nos decía que por allá en el 86 existía unas leyes diferentes a las que nosotros conocimos después por allá en el 91. Y comenzaba a decirnos que antes este estado en el que nosotros vivimos estaba dado papito Dios, pero que después en el 91, con una cosa que le llamaron dizque la papeleta, todo cambió y entonces ya no era Dios el que mandaba aquí en esta tierra santa, bendita de Dios, sino que usted podía escoger la religión que usted quería y que nadie lo podía perseguir ni decir nada sobre las leyes religiosas y eso. O sea, que usted podía hacer lo que quería en esos temas. Y también, pues el abuelo nos contaba historias y nos decía cómo le tocaba por ahí en la montaña pelearse para defender su tierra, pero que después ya comenzaron a hablar de propiedad privada y comenzaron a hablar de escrituras y comenzaron a venderse ya no por palabra como era antes. Es que antes uno decía y la palabra se cumplía. Ahora pues no, ahora hay que contratos, cumplir contratos, firmar, y ni por eso cumplen ahora. Entonces, pues quiero contarles la historia de cómo es que el abuelo Patricio por poco y le quitan su parcelita. Pues les cuento que un día llegó allá a la finca un señor, dije, a comprarle la tierra al abuelo. Y le hizo firmar unos papeles que le iba a llevar la plata. Y pues como mi abuelo era de esa ley antigua, de la ley que la palabra era la que valía, pues él le firmó y esperaba que a los 2 o 3 días le llegara el dinero que le iban a pagar por la tierra. Ese señor nunca volvió. Pero después sí vinieron unos a quitarle la tierra diciendo que eso era de ellos porque tenían papeles de una venta. Y entonces, en ese momento, nosotros buscamos a un doctor de leyes para que nos defendiera porque nos iban a quitar la tierra. ¿Y qué pasó? El doctor nos habló de que ya habían pasado casos como esos y que tenía que mirar la corte, porque en la corte ya habían sentencias que hablaban de procesos iguales al de nosotros. Mirar dizque la jurisprudencia. No entendíamos mucho de qué era de lo que nos hablaba, pero lo que sí entendía era que a otros ya los habían robado como nos habían robado a nosotros y que esa gente inteligente ya había fallado sobre esas cosas, ya habían dicho cómo era que había que hacer. Y entonces ahí fue que llegó lo peor, porque es que imagínense que el gobierno de Colombia se le dio por hacer un acuerdo con los gringos, eso es que acuerdos internacionales, y resulta que nos jodieron la vida porque es que ahorita nosotros trabajamos y no podemos ni siquiera conseguir lo de la comidita porque es que los gringos vienen y traen todo barato y nosotros ya no podemos competir. Pues le cuento que de la China traen arroz más barato que el que nosotros producimos aquí y todo por un disque acuerdo internacional. Y ahí fue que me tocó a mí aprender que era eso. Eso era que cuando un estado hace un acuerdo con otro estado y nos joden a nosotros. Por eso es que nosotros no entendíamos de jurisprudencia y mucho menos íbamos a entender de tratados internacionales. Pero lo que sí sabíamos era que la palabra valía. Y entonces también nos dimos cuenta que en las leyes existía algo que decía que la tradición en la ley valía. O sea, si uno hacía una cosa y eso se hacía desde hace mucho tiempo, eso también era ley y nosotros tampoco sabíamos. Y pues algo sí le aprendí al doctor, y es que el derecho tiene unos principios que no se pueden faltar. El que usted no conozca las leyes no significa que no las deba cumplir, por ejemplo. Y peor aún,
No podemos engañar a Dios y decirle, no, es que yo no sabía, Señor, no. Con la ley, con el Estado pasa igual. Por eso, estos días me contaban la historia de un juez por allá en Cartagena que se negó a casar dos mujeres. Yo le dije, ay, bendito Dios, Señor mío, ¿cómo así? Y eso ahora, ¿cómo así? Que ahora hasta ellas se pueden casar. Y pues me decían que ahora la ley permitía que ellas se casaran. Pero también me contaron otra cosa, y es que el juez también podía hacer algo que se llamaba objeción de conciencia. Es decir, el juez también podía decir, no, yo creo en Dios y mi Dios me prohíbe que yo haga una cosa de esas. Entonces ahí sí había mucho que pensar, si el juez estaba en su derecho o ellas también. Y pues ahí sí me puse a pensar mucho más y casi que me vuelvo loco pensando y decidí no pensar más. Y decidí irme a mirar, a ver qué encontraba por ahí en los libros. Y encontré una pirámide, que es que la pirámide de Kessler, donde hablaba de las leyes, de la importancia. Y eso había como un dibujito así, una pirámide, donde nos contaba qué era lo más importante. Y nos decía que la Constitución era lo más importante. Y después venían las leyes, las normas, los decretos. Y pues ya entendí una cosa, que en el Estado lo más importante es la Constitución. Pero para yo y para el doctor ese allá en Cartagena, lo más importante era la ley de Dios. Esa está sobre todo lo demás. Ya para terminar, pues de la vida les quiero hablar. Y una palabra nueva me enseñaron. Y esa sí mucho me dolió. De la eutanasia me hablaron. ¿Y qué es eso? Dirá su merced. Pues la eutanasia es el derecho a morir libremente. Y pues realmente eso sí me dio mucho miedo pensar en eso. Porque uno cómo hace para saber qué pensar en ese momento. Si el dolor de pronto sea más grande o de pronto el miedo que le tengamos a nuestro Dios. Por eso cuando hablamos de la eutanasia, yo decidí decirle, Dios mío, protégeme de eso, porque debe ser muy difícil uno tener que pelear con el Estado para que lo deje morir, porque es que vivir es un derecho, no una obligación. Me despido, no sin antes pedirles que también ustedes piensen en lo que es la ley, las normas, los decretos, y cómo nos toca, así como le tocó al abuelo, aprender a defenderse de esos vivarachos que nos quieren enredar. Entonces, por eso les conté la historia de nosotros, de la tierra, y de cómo los tratados nos tienen acabados. Y pues no siendo más me despido porque me toca trabajar, porque si no trabajo no como, y si no como pues, imagínense, usted tampoco, porque yo le llevo la comida a usted. Que Dios le bendiga, que Dios me bendiga y muchas gracias, su merced.